oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Ricardo López Gotis para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy basando la historia en hechos que estamos viviendo en las últimas horas, cada día más pegados a la actualidad, porque ha surgido una agrupación que tiene un nombre llamativo, AUKUS, que vendría a ser AU de Australia, UK de United Kingdom, de Inglaterra o el Reino Unido, y US de United States, de los Estados Unidos. Los países de habla inglesa, esto parecería una reedición del Commonwealth, pero no tiene nada que ver con la reina, ¿no? No, con la reina porque Estados Unidos hace ya más de 2 siglos que se ha independizado, pero es muy interesante cómo se va dando este alineamiento de los países de habla inglesa y vamos a ver que no es algo nuevo ni tampoco sería tan inesperado. En principio, esto se da en la región de lo que en los últimos 3 años se ha ido llamando la del Indo-Pacífico. Este es un concepto nuevo desde 2018 en adelante, que se viene hablando de la región Indo-Pacífico, ya no solo el Pacífico o el Índico, sino como algo conjunto desde un punto de vista geopolítico, militar y económico, pensando en que justamente en los últimos 15 años ha ido dando un gran despliegue militar y económico de la República Popular China con estos dos escenarios inmediatos. Los océanos Pacífico e Indo como parte de su proyección y como parte de la creación de una fuerte armada de la República Popular China. Este es un proceso que ha tomado unos 30 años de conformar una armada importante. En tiempos de Mao era muy frágil y muy pequeña la armada china, pero esto ha sido resultado de los últimos 30 años, desde Deng Xiaoping hasta acá. Lo cierto es que esto ha ido formando una serie de alianzas militares frente a esto que nosotros venimos llamando la Segunda Guerra Fría, que recién se está configurando a nivel planetario. Y primero ha habido ejercicios navales conjuntos de Estados Unidos con Australia, con Japón, con la India, esto que se ha llamado Quad, entre esos 4 países. También desde 2018 en adelante, Francia, que tiene posesiones de ultramar en la Polinesia Francesa, en Nueva Caledonia, en el Océano Índico, también desde la presidencia de Macron ha venido teniendo cada vez más presencia en esta conformación de un esquema del Indo-Pacífico junto a Australia y a Estados Unidos, pero en las últimas semanas esto ha cobrado una gran relevancia cuando inesperadamente los gobiernos de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron la creación del AUKUS, porque además tiene una repercusión económica muy fuerte para Francia, que iba a proveer de 12 submarinos de propulsión diésel a Australia, una negociación que ya venía desde la presidencia anterior con el presidente Hollande, no es algo nuevo. Pero lo cierto es que esto puso en evidencia una fractura bastante clara de estos 3 países de habla inglesa frente a la Unión Europea. Y acá tenemos que remontarnos un poco antes, porque esto no es nuevo. Y los más memoriosos recordarán que en el año 2003, cuando el entonces presidente Bush plantea la Segunda Guerra del Golfo, la invasión a Irak para encontrar las armas de destrucción masiva, ahí ya se da un fuerte enfrentamiento de algunos países europeos frente a esa coalición internacional motorizada por Bush como presidente de Estados Unidos y Tony Blair como primer ministro británico, y que frente a ello el presidente Chirac de Francia, el primer ministro o canciller de la República Federal Alemana, Gerhard Schröder, y el entonces presidente Vladimir Putin en Rusia, se habían opuesto a esta incursión militar. Ahí ya tenemos un antecedente muy fuerte
de un fuerte alineamiento de los países de habla inglesa. De hecho, Australia participa de esa coalición internacional. Y esto va dando lugar a una nueva situación que no es novedosa y que claramente acabamos viendo cómo es que se van configurando nuevas alianzas. ¿Qué repercusión esto va a tener en el futuro? Es muy difícil anticiparlo, pero ya en el Océano Pacífico hubo durante varias décadas una alianza entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, el ANZUS. Lo que pasa es que esa alianza militar se ha ido debilitando con el correr de las décadas, sobre todo porque los sucesivos gobiernos de Nueva Zelanda se han opuesto a la utilización de armamento nuclear o de embarcaciones de propulsión nuclear en sus aguas. Con lo cual ahí hay una postura en particular de Nueva Zelanda que ya lo va alejando de ese esquema militar. Y es muy interesante cómo se va dando esta configuración y sobre todo cómo es que queda fuera de lado y completamente descolocada la posición francesa en esto. Porque, por un lado, tengamos en cuenta que desde que se da el Brexit, Gran Bretaña se aparta de la Unión Europea, por lo cual pasa a tener esta política de una Gran Bretaña global. Por eso es que en alguna forma está buscando un alineamiento muy fuerte con los países de habla inglesa, como lo más inmediato, como comunidad natural y nacional que los une. Y por otro lado, el hecho de que Francia quede como el único país con armas nucleares, con una fuerte presencia internacional militar, no solo en el Pacífico, sino sobre todo en la región del Sahel, que nosotros ya hemos mencionado, y por otro lado, como el único miembro de la Unión Europea con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Ha habido conversaciones entre Macron y Biden en las últimas horas, veremos cómo se resuelve esto, pero acá vamos viendo cómo es que los países de habla inglesa claramente se sienten identificados como una comunidad nacional con varios estados. Esto es un fenómeno muy interesante, no es el típico nacionalismo que encontramos en otros países, pero evidentemente hay alguna señal muy fuerte de una identidad nacional común en términos lingüísticos y culturales que trasciende los estados. Esto es algo para observar con detenimiento porque claramente hay una influencia entre unos y otros países de habla inglesa y para ver cómo es que esto va a repercutir en el futuro inmediato. Uh-huh. Bueno, yo creo que en el futuro inmediato Australia van a sacarla de Eurovisión, que ha sido invitado en los últimos años, que no tenía mucho que ver y ahora menos. Francia seguramente va a presionar por lo menos para decir algo hemos hecho, ¿no? Pero es interesante esta reedición de alguna manera de la recuperación de viejos imperios, ¿no? Porque de alguna manera esto es, digamos, volver a los tiempos del imperio inglés. Sí, de alguna forma es eso, si bien con otro esquema y liderado claramente por Estados Unidos. Y por otro lado, ¿cómo es que esta promesa de la administración Biden de que iba a tener en cuenta a los aliados, sobre todo los de Europa, distanciándose de lo que había ocurrido durante la administración Trump? Claramente hay limitaciones muy fuertes y que tienen que ver con esta concepción de lo inglés como separado de la identidad respecto a Europa continental, que hay que tenerlo presente y sobre todo cómo es que la República Popular China va a jugar esta carta muy fuerte en las próximas décadas, teniendo en cuenta este escenario que es bastante claro. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cuánto nos vamos a enterar por las noticias de novedades en este grupo, en el AUKUS, que prácticamente, aunque estaban las semillas sembradas hace tiempo, pues es ahora cuando empieza a andar. Y veremos si es un camino largo o simplemente una etapa intermedia, ¿no? Así es.
tendremos que estar expectantes y estar muy atentos, pero bueno, es algo parte de este nuevo desorden mundial. Muy bien, un nuevo desorden del cual nos vemos impelidos a buscar ayuda en expertos en historia para que nos sitúen en la perspectiva adecuada, como es tu caso, Ricardo López Gotig. Muchas gracias por habernos puesto en imagen este paso que puede ser sencillo o que puede abrir la puerta a nuevas transformaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.